espectacular. Me vuelvo yo loca masterizando los míos y son basurilla al lado de esto, son basurilla. Mis covers son basurilla al lado de esto. Pues él se tiene que volver. Bienvenidos un día más al canal, yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, tenemos el placer nuevamente de escuchar a Gabriel Enrique. Me habéis pedido otra reacción hacia Gabriel Enrique en un cover que él canta de Beyoncé, que se llama Alone. 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 Yo y mi inglés, por eso, ¿verdad? Bueno. Aquí abajito tenéis toda la información de mis redes sociales, ¿de acuerdo? Donde me podéis encontrar, donde podéis poneros en contacto conmigo, con paciencia, eso sí. Tenéis cómo colaborar con el canal a través de Patreon, a través de PayPal y tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com, ¿de acuerdo? Ahí descubriréis un poquito más de mí, de dónde vengo y hacia dónde voy y a qué dedico el tiempo libre. Así que vamos a empezar, ¿de acuerdo? Recordar, sobre todo, que por problemas de copyright hay que ir parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? No quiero que me bloqueen el vídeo porque paso horas delante del ordenador y paso horas editando y paso horas maldiciendo, maldiciones a los derechos de autor y al copyright, ¿vale? Así que iremos parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? Empezamos con Gabriel Enrique y su tema Halo de Beyoncé. Vamos allá. Evidentemente vemos que ha bajado el tono, ¿vale? Porque Beyoncé, si no recuerdo mal, la hace más alta. Mínimo en el videoclip oficial, ¿vale? No la he escuchado cantar a la Beyoncé en directo esta canción, la verdad. Pero la ha bajado de tono. No, lógico, evidente. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. Es que Gabriel Enrique tiene una voz que es espectacular, ya simplemente con las primeras notas que él canta, que él saca de su boca, ¿vale? Con las primeras notas ya te quedas como anonadada viéndolo, o sea, es que es alucinante. Sigue con esa voz con mucho aire, ¿vale? Como la primera vez que lo reaccionemos, que además hace ya bastante. Y bueno, empezamos con una voz muy aireada. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. Muy bonito ese melisma, muy bonito esa transición a voz de pecho. Muy bonito. Se nota que evidentemente ha bajado el tono porque canta con una voz entera de cabeza. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Esos melismas son preciosos, están muy, muy, muy bien hechos. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Por favor. Standing in the light of your halo, I got my hand now. Pero es que es impresionante, o sea, impresionante. Aunque haya bajado el tono, ¿vale? De la canción, es que es aluciflipante. O sea, es aluciflipante. Ya simplemente los giros que hace, los melismas que hace, los vibratos, todo. O sea, esa voz tan dulce, tan aireada, tan profunda. Es que esa voz es espectacular. It's like I've been waking, every rule I had to break it. Una voz de cabeza extraordinaria, bien colocada, bien proyectada hacia arriba. O sea, es extraordinario. It's the race that I taken. I ain't never gonna shut you out. ¡Toma esa! ¡Toma esa! Shut you out. Pero ahí ha tenido que colocar, ha tenido que colocar, evidentemente en toda la canción lleva colocada la voz, ¿no? Lleva colocada lo que es la laringe y demás, ¿no? Pero ahí ha tenido que hacer como una pequeña transición, ¿no? Que además se le nota, se le nota. Pero claro, es normal, ¿no? Es lícito, ¿no? La Beyoncé también lo hace así, cuidado, también lo hace así. Every look now, I surrender you the
notáis las transiciones que hace de voz de cabeza a voz media. La notáis, ¿no? O sea, o sea, es que me trabo y todo, por el amor de Dios. A ver, no hay que ser muy lumbreras, ¿vale? Para darse cuenta las transiciones que hace de voz de cabeza a voz mixta, ¿vale? No hay que ser muy lumbreras. Pero la colocación que tiene es perfecta, o sea, totalmente perfecta. You know you're my saving grace. You ever feel me more? Sweet little love your face. Esa escala, por el amor de Dios, esa escala descendiendo. Una escala que ha sido brutal, brutal. O sea, muy bien colocada, muy bien proyectada, haciendo él lo que quería hacer. O sea, literal. O sea, hace lo que quiere con la voz, literal. Hace lo que quiere con la voz, totalmente. Baby, I can feel your halo. Pray you to fade away. Eso sí, una voz... Ha sido una voz de cabeza entera totalmente, ¿vale? Pero muy, 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 muy bien proyectada. I can feel your halo. Halo. What the fuck? What the fuck? Es espectacular, es espectacular. Hace lo que quiere con la voz, hace lo que quiere con su laringe, hace lo que quiere con su velo del paladar, hace lo que quiere con todo, o sea, con todo. Es espectacular, espectacular. Es normal y es lícito, ¿vale? Que haya bajado el tono de la canción, porque cantar Beyoncé, cuidado, ¿vale? Cuidado, cantar Beyoncé en el mismo tono que ella, me refiero. Cuidado, ¿vale? Pero podría llegar perfectamente. O sea, podría llegar perfectísimamente al tono de la Beyoncé. Perfectísimamente podría llegar. Pero claro, estaría todo el rato como pillándose los huevos con lo que viene siendo la tapa del piano. Pero es espectacular, espectacular. Hit me like a wave sound, riding from my dark tonight. You're the ¡Oh! only one that I want. ¿Habéis visto esa delicadeza? Esa delicadeza no llega a ser falsete, ¿vale? Es una voz de cabeza muy bien proyectada hacia arriba, totalmente. Sí, es una voz de cabeza muy bien proyectada. Pero esos melismas que tiene, por el amor de Dios, esos melismas, por el amor de Dios. Gabriel Enrique, ¿de dónde me has salido tú, brasilero? Madre mía. Si yo pudiera contactar contigo para hacer un dueto. Las ganas mías. Think I'm addicted to your light. Oh. I swear I'll never fight again. But this don't let me feel like falling. Falling, falling. Melisma extraordinario con esa voz de cabeza estupenda, una delicadeza brutal cantando, un manejo excepcional del micrófono, cuando en el momento de que él hace las notas más agudas, que él saca potencia, tanto agudas como graves, ¿de acuerdo? Él saca potencia y él se retira al micrófono, porque si no, el técnico de sonido, repito muchas veces, lo dejamos sordo, señores. Así que hay que saber mucho, mucho, mucho regular el micrófono, ¿no? Para que no sature y demás. Me ha pasado muchas veces a mí que yo grabando canciones aquí en casa he saturado el micrófono y luego digo, "¡Ah! No lo sé arreglar". Porque yo misma me masterizo los covers y demás, ¿no? Digo, aquí la he cagado". Pero no. Él no tiene ese fallo. No tiene ese fallo, no tiene ninguno. Gravity can't forget to pull me back to the ground again. Va. Run again. Creo también intuir que echa un poquito la lengua hacia atrás. Puedo intuir, cuidado, no le veo la boca por semejante sure que llevan delante, ¿verdad? Que lleva un sure extraordinario para cantar, pues no le veo la boca, pero creo que echa la lengua un poquito hacia atrás, en forma de... Feels like I've been awakened. Every rule I had to break it. Yeah. ¿Os habéis dado cuenta? Break, break, porque si no dejo sordo
al técnico. Como se masterice los temas, de verdad que se tiene que volver loco, porque la potencia que tiene tanto en agudos como en graves es brutal. O sea, se tiene que volver loco. Me vuelvo yo loca masterizando los míos y son basurilla al lado de esto, son basurilla. Mis covers son basurilla al lado de esto. Pues él se tiene que volver. The risk that I taken and I am never gonna shut you out. Everywhere I look now. Como lo marca. Tiene ahí en su pequeño también Raspy Boy que le hace muy. Uf, qué bonito. I saw the fire embrace. Baby, I can see your halo. Pero además con delicadeza. Hello. O sea, es muy cometido, sabe dónde tiene que sacar voz, sabe dónde la tiene que regular, sabe, o sea, es que es espectacular. Es espectacular. Mira, mi profesor de canto siempre me dice, tienes que regular la potencia que tienes. Es que es súper complicado, porque cuando estás acostumbrada, llevas ya 25 años cantando, llevas 25 años proyectando esa voz, tal como diciendo, tengo que cantar Mónica Naranjo, la canto. ¿Cómo? Porque me sale de esto, ¿verdad? Y la tengo que sacar como sea. Y si tengo que saturar, saturo, ya está. Pues no. Mi profesor de canto siempre me mete caña y me dice, tienes que saber regular, que muchas veces menos es más. Siempre me lo dice. Pues Gabriel Enrique, hijo mío de mi vida, de mi corazón, de mis entrañas purísima, y amén, como decía mi madre. Eres espectacular, espectacular, regularizando. You know you're my saving grace. You ever fit me more. ¡Ay! Ahí lo veis, ahí lo veis. ¡Mo! ¿Cómo se retira? Everybody like you now. Is there one by the brain? Retira el micro. Me dejo sordo. Lo retira, lo retira, retira. With my love your face. Baby, I can feel your halo. Pray up, fade away. ¡Dios! Gabriel Enrique, lo que acabas de hacer ahí, por el amor de Dios. ¡Viva Brasil y viva Gabriel Enrique! Por favor, os lo pido. ¡Ay! ¡Viva los brasileiros! Por el amor de Dios. Es espectacular. Es espectacular. O sea, espectacular. No hay otra forma. Me gusta esto, me gusta ver, me gusta sentir, me gusta oír, me gusta transportarme a lo que él canta, me gusta. Uf, dejarme llevar por la canción, me gusta ver esos toques. Evidentemente soy cantante, tengo que fijarme en mogollón de cosas. Muchas veces se me pasan cosas, ¿no? Pero me gusta parar el vídeo porque quiero ver lo que hace y cómo lo hace. Intentar hacerlo también. Aunque muchas veces es imposible, ¿no? Pero, pero vamos, Everywhere I look now. empieza ahí. Everybody looking now. Retira el micrófono. Everybody looking now. Lo retira. Es que se retira, porque si no, satura. Si no, satura. Es que es espectacular. I swear by your embrace. Baby, I can see your halo. En el hello, hello, ahí saca mucho aire. Hello. A lo mejor yo creo que no es que esté mal hecho, ¿vale? Pero no debería de dar ese toque de hello. Debería de empezar más. Hello, hello. No, hello, hello. Lo hace como que muy. Hello. Y esos toques para la garganta, no es que sean muy buenos. Cuidado, él puede hacer lo que le dé la real gana. O sea, ya os lo digo, literal. Puede hacer lo que le dé la gana. You know you're my saving grace.
grace. Buah. A eso le llamo yo un buen agudo. Eso le llamo yo un buen agudo. Eso me encanta hacerlo a mí. Los covers de Mónica Naranjo. Me encanta hacerlo, me encanta hacerlo eso. No sé por qué le da, no sé, me gusta hacerlos, me gusta hacerlos. Me encanta. Buen agudo totalmente. Hey, Lord. Ah, esa voz de cabeza. Hey, Lord. Toma, Hey, Severisma. Uf, Hey, es espectacular. Ole tu hueva. Ole Brasil y ole Gabriel Enrique y ole tu cover, por el amor de Dios. Ole tú, ole tú, ole tú. Madre mía, Gabriel Enrique, te has quedado bien, ¿eh? Te has quedado bien agustico. No, no te faltará de nada, no te faltará de nada la voz, no, tienes todo. O sea, tienes todo. O sea, si te dicen de cantar Michael Jackson, lo cantas. Si te dicen de cantar Tina Turner, la cantas. Si te dicen cantar, yo qué sé, o sea, los reyes, ¿no? Los que son los reyes de los tiempos, ¿no? No tienes ningún tipo de problema, Gabriel Enrique. De verdad os lo digo, ¿eh? Es espectacular, de verdad. Espectacular. O sea, espectacular. Madre mía, ha sido un subidote, ¿eh? Ha sido un subidote. La verdad es que ha sido un subidón. Esto que te vienes arriba que dices, ¿sabes? Pues eso, eso mismo, que te deja pegada ahí. Pues eso ha sido totalmente. Chicos, tutum, tutum, me hace el corazón, tutum, tutum, tutum. Es espectacular. Hasta aquí la reacción de hoy, el análisis de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo, como en otros tantos. Y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Recordar suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a todas las notificaciones para que os notifique todos los vídeos, reacciones, covers míos que voy subiendo, todo. Así que un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. ¡Viva Brasil! Y viva Gabriel Enrique. Un besazo muy grande. ¡Mua! Chao.